Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto encontrarnos a partir de esta señal. Bienvenidos, bienvenidas a lo que espero que sea un muy bonito capítulo para todos, ¿eh? Tanto para mí como para el equipo de producción y para toda la gente que está involucrada en este proyecto. Bienvenidos, amigos y amigas, a El Café del Lunes, un espacio que lo hacemos con muchísimo cariño, que lo hacemos con muchísima pasión, con muchísima dedicación, eh, y que esperamos que desde el día de hoy hasta, ojalá hasta el final de nuestras vidas, quien dice que no, los podamos acompañar para hablar de lo que más nos gusta a todos, que es el balompié nacional e internacional. Antes de comenzar, primero, como me parece importante en esta jornada, nuestro primer capítulo de El Café del Lunes, este cafecito va para ustedes. Hoy día tocó expreso, así que también en consideración de lo que significa el día de hoy, bueno, creo que ameritaba y valía la pena tomarnos un tiempo para saludarnos, para conocernos. Manuel Rojas Muñoz por acá, como podrán haber dilucidado también, a partir de las redes sociales, en las cuales nos van a poder encontrar desde el día de hoy hasta, hasta lo que vaya durante este podcast y por supuesto donde se van a estar publicando cada uno de los capítulos de El Café del Lunes y otras sorpresas más que tenemos para todos ustedes. Así que nada, en YouTube y en Spotify nos van a encontrar semana a semana como El Café del Lunes. Nos pueden buscar en YouTube y en Spotify de esa manera, o la otra es a través del nombre del canal, tanto en YouTube, MRM Sports barra Manuel Rojas Muñoz, ese mismo nombre en la cuenta de Spotify. Así que este cafecito, con el honor que me hace estar al frente de ustedes, el orgullo que me hace estar frente a ustedes para hablar de fútbol, de lo que más nos gusta, este cafecito de mañana va para todos ustedes. Así que salud y que nos acompañe también el deporte durante este tiempo. Saludcita. Oh, está espectacular. Así también como lo está lo que pasó durante esta semana, lo que se nos viene. Tenemos sorteo de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Hoy tenemos nuevo líder, pero dependiendo de lo que suceda en esta jornada, podríamos tener otro puntero en nuestra liga de primera. Pero antes de arrancar, me parece relevante, me parece importante contarles que este programa, si se quiere, este podcast, comienza siempre con una columna de opinión. Y la de esta jornada la titulo La táctica en nuestro fútbol puede hacer ver mal a cualquiera. Y esto viene de la mano con lo que ha pasado en la jornada dominical, con un nuevo puntero como es la escuadra de Deportes Limache, que goleó por 5-2 a la escuadra de Cobresal. Ya lo vamos a ir repasando, por supuesto, más en profundidad el compromiso entre la escuadra de Víctor Rivero y la escuadra de Gustavo Huerta. Pero ya en nuestro fútbol nos hemos ido dando cuenta, con este análisis que podemos hacer mayoritario de ya las primeras 7 jornadas, faltando obviamente 2 partidos de la primera división, y viendo también lo que está sucediendo en el ascenso, con un Deportes Puerto Montt que está intratable, 12 puntos de 12 para el equipo de Emiliano Astorga, y mantiene los libretos, y por eso también hoy Deportes Limache es el puntero del campeonato. Y si nos vamos dando cuenta también, en la tabla de posiciones, sacando a Colo Colo y a la Universidad Católica, que son los llamados equipos grandes y que están llamados a competir por cosas mayores en esta competición, digámoslo, está Ñublense en la parte alta, está la Universidad de Concepción, que sumó un triunfazo ante la escuadra de Palestino, y están ahí arriba, están entre los 5 primeros, están compitiendo todavía en este arranque de campeonato. Y tal como lo decía Juan José Rivera ante Deportes La Serena, en un muy buen partido, hay muchos puntos repartidos, está todo más o menos emparejado. Fíjense, entre el segundo, que es Ñublense con 12 puntos, y el 13º, que es Palestino, hay 4 puntos solamente de diferencia. Está todo muy muy pegado y vamos ya en 7 fechas del campeonato y ya llevamos prácticamente la mitad de la primera rueda. Y con los equipos que están en la parte alta, con Deportes Limache, por ejemplo, 14 puntos en 7 jornadas, Ñublense con 12,
Aparece también la Universidad de Concepción con 11 unidades. El Audax Italiano también en la sexta ubicación. Y en el medio aparecen Deportes La Serena, Unión La Calera y Coquimbo Unido. La táctica en este campeonato se ha vuelto fundamental, sacando partidos que por ahí han sido ocasos en relación a los resultados y en relación también al juego, con un dominio supremo de un equipo u otro. En la mayoría de partidos nos vamos encontrando con que se van viendo fuerzas cada vez más parejas. Y esto también se le ve mucho valor en el aspecto táctico. En este caso, Víctor Rivero, Juan José Rivera, antes Juan Cruz Real, ahora Cristian Duarte en la Universidad de Concepción, y en Colo-Colo con Fernando Ortiz. Partidos que son muy cerrados, que son muy apretados, y por eso los puntos valen tanto en este arranque de campeonato. Y así también le está pasando a Deportes Puerto Montt, y donde no todo es caja tampoco, porque es el equipo más económico, o el menos costoso si se quiere, de la Liga de Ascenso, y está primero con 12 puntos, para que le vayamos tomando la dimensión a lo que significa el valor táctico en el conjunto dirigido por Emiliano Astorga. Pero centrándonos en la primera división, la tabla te lo marca. Los dos primeros son equipos tremendamente tácticos y tremendamente trabajados en lo colectivo, y que hoy dominan, así como lo hizo el año pasado el equipo de Coquimbo Unido con Esteban González. Hoy lo hace Víctor Rivero y Juan José Rivera, uno con Limache y el otro con Ñublense de Chillán. Dicho esto, vamos a comenzar derechamente con lo que va a ser esta jornada, con lo que va a ser el análisis, por supuesto, de cada partido en su base general. Y me costó, no les voy a mentir, me costó seleccionar el partido del cual hablar primero, porque, por supuesto, creo que hay un equipo que mayormente sacó diferencia en lo que había sido la jornada del día sábado y lo que fue la jornada del domingo. Creo que hay dos equipos que marcaron mayormente la diferencia. Entonces me parece importante, me parece relevante. Creo que comenzar con un partido que fue muy trabado y que, bueno, tuve la posibilidad de verlo en vivo también desde el estadio. Y que con muchas bajas el equipo de la Universidad de Chile logró vencer por 1-0 a la escuadra de Coquimbo Unido. Y aquí me voy a detener un poco. Estoy viendo el papeleo básico que hice durante el partido, porque creo que vale mucho la pena. Coquimbo Unido con un 4-2-3-1 que lo viene manteniendo mucho hace ya estamos hablando 4 años, desde que estaba Fernando Díaz hasta hoy con Hernán Caputo, y con este 4-2-1-3, más que un 4-3-3, me parece que en este caso a Romero hay que verlo de otra manera, hay que verlo desde otra perspectiva. Ya me voy a detener con él. Un partido que Coquimbo Unido los primeros 20-25 minutos, fue dominador, fue un equipo que presionó alto y que eso le complicó mucho a la salida de la Universidad de Chile. Y hay algo también que yo mucho no entiendo en estos equipos que los llamamos los equipos grandes, que uno dice, por cosas ya de cultura, ya de raíz, los equipos tienen que salir jugando de abajo. Cuando el partido no te da para salir jugando de abajo, no te da. Y eso a la Universidad de Chile le costó entenderlo hasta probablemente recién el segundo tiempo. Porque Coquimbo Unido, con la presión alta que ejercía con Johansen, con Badalá, con Mundaka, con Azócar, y también con Galani, que era el que se aproximaba para generar superioridad numérica, en esa zona, terminaba complicando la salida que tenía Castellón, Calderón y Ramírez. Y eso terminó llevando a jugar al pelotazo al equipo que dirigió John Valladares. Eso tuvo hasta cierto punto fortuna la Universidad de Chile con la llegada de Azócar, que alcanzaron a sacar de la raya, y con el remate de Francisco Salinas, que roza Gabriel Castellón y la pelota pega en el travesaño. Hasta los primeros 45 minutos, probablemente 35 minutos, Coquimbo Unido estaba siendo superior y estaba acercándose muchísimo a la portería que defendía Castellón. Pero no lograba convertir, porque a Coquimbo Unido le viene pasando esto, y sobre todo de local, que es un equipo que le cuesta convertir, y que si desde un inicio no logra marcar la diferencia, ya después se empiezan a trampar y le termina costando el trabajo del partido. Y eso pasó en la jornada del sábado en el Francisco Sánchez Rumoroso. En el segundo tiempo se vieron muchos cambios, sobre todo de quién dominaba el partido,
y yo creo que también hay un peso importante. Nicolás Johansen salió lesionado en el minuto 45. Entra Luis Riveros, que no es un delantero centro, pero que por supuesto puede hacer las características de un atacante, pero no es ni mucho menos su prioridad ante lo que te pide el partido. No es un delantero centro natural el paraguayo. Y eso la Universidad de Chile lo entendió, y claro, Coquimbo Unido también, con la salida de Badalá y con el ingreso de Prato, perdió también llegada. Casualmente en el mejor momento de Coquimbo Unido, Hernán Caputo decide sacar a Guido Badalá y colocar a Lucas Prato para tirarle bochazos al área, a Prato y a Riveros. Desde ese minuto fue el momento donde menos centros tiró en el partido Coquimbo Unido. Que bueno, de hecho es interesante esto, porque en los datos, el dato fuerte marca que un 17% de efectividad apenas tuvo Coquimbo Unido en los centros. Un valor importante para el Pirata, que si lo tiene en números bajos, bueno, se nota y bastante. Entonces, creo que en eso Coquimbo Unido va a tener muchísimo que trabajar. Y yendo a la Universidad de Chile, que es el equipo que ganó, y tal como lo marca el título, el GC, aguantó y con coraje le venció a Coquimbo, es porque la mayoría del partido se preocupó más de defender que de atacar. Los ingresos de John Cortés, los ingresos de Agustín Arce le hicieron bien, refrescaron al equipo y le vinieron bien por la banda izquierda para concatenar una buena acción y que Guerrero terminara defendiendo con mucha libertad. Pero acá también hay cierta culpabilidad en lo que hace Francisco Salinas, que es el que lo sale a marcar y pierde en esa dividida. Y de ahí Gazzolo tiene que ir a posicionarse para no quedar mal parado. Y ya después es Cornejo el que no alcanza a cortar a Guerrero para el 1-0. Fue probablemente la única gran llegada que tuvo la Universidad de Chile durante el partido, sacando el tiro libre de Morales, que pegó en el horizontal. Prácticamente 50 y 50 en la posesión. En el primer tiempo la tuvo la Universidad de Chile, porque Coquimbo Unido es un equipo que no está acostumbrado a tener la posesión de la pelota y no es algo que se haya perdido en este último tiempo con Hernán Caputo. En el segundo tiempo cambió la tónica. Coquimbo Unido pasó a tener un 57% de posesión de pelota. En los pases estuvieron muy parecidos. En los tiros totales Coquimbo tuvo más. Mismo caso en los corners, que fue un balón que Coquimbo Unido no pudo capturar bien ni pudo sacarle mayor provecho. Partido con duelos divididos. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, los duelos están 60-40 a favor de Coquimbo. Las entradas ganadas, Coquimbo tiene un 88%. La mayoría de números, cuando uno se pone a revisar, Coquimbo Unido está por encima de la Universidad de Chile. Y esto es una de las características que tiene nuestro fútbol. Que puedes dominar, puedes llegar, puedes aproximarte, puedes tener un sinfín de ocasiones. Pero hasta que la pelota no entre, la suerte está todavía colocada en el medio. Y la Universidad de Chile tiró la moneda para su lado y con la llegada de Guerrero marca el 1-0. Ahora, algo importante. La Universidad de Chile gana, sí, gana con lo justo, porque el partido en su mayoría lo había dominado el Coquimbo, pero en el transcurso del juego se vieron cosas interesantes. El nombre de Romero, de Lucas Romero, que creo que es un valor tremendamente importante y que a mí me sorprende que Meneghini lo tenga en el banco de los suplentes, en un contexto donde se perdió quizás este volante más estático que te permite darle un poco más de volumen a esa salida que tiene del fondo. Bueno, Romero le solucionó los problemas, sí. Y creo que eso es muy valioso en el equipo que dirigió Valladares y que hoy la Universidad de Chile busca entrenador. Gran partido de Vargas, muy buen partido de Eduardo Vargas, que creo que es una pieza fundamental en la victoria de la Universidad de Chile, sobre todo como este poste que tiene para poder aguantar balones, para poder tirarse más atrás, para poder acompañar en un contexto donde tenía Vázquez y a Guerrero más preocupados de defender que de atacar. Hizo un muy buen partido como un delantero voluminoso que te aguanta, que te presiona, que te complica la salida del rival. Altamirano con altos y bajos, Poblete, el correcamino que tiene el equipo, y defensivamente creo que tuvo problemas, sobre todo en el primer tiempo. En la segunda parte, con la salida de Johansen, creo que perdió fuerza Coquimbo, y la Universidad de Chile también supo arroparse mejor y supo aguantar de mejor manera. Lectura del partido. Yo creo que Hernán Caputo tiene mucha responsabilidad en el tramo final del partido. Y
entendiendo que Coquimbo Unido, casualmente en el mejor momento del segundo tiempo, fue cuando ingresaron Zabala y Chandía por las bandas. Le estaba dando velocidad y le estaban ganando la espalda a los centrales. Y es ahí donde perdió quizás juego y también velocidad Coquimbo con la salida de Badalá y con la entrada de Prato. Y uno dirá, Lucas Prato, la experiencia, todo lo que usted quiera, maestro. Todo lo que usted quiera. Pero físicamente no está en condiciones de competir. Y puede ser un jugador muy bueno, pero el delantero vive del gol. Físicamente no está para competir y aparte tampoco vive cerca del área, no convive cerca de la zona más compleja. Había hecho un buen partido ante Palestino aguantando, siendo este pivote que le permitía a Coquimbo Unido aguantar, mantener y que llegara a los extremos. Pero ante la Universidad de Chile jugó más cerca de Galani que de Zabala o de Chandía. Y Coquimbo Unido se cerró y no se encontró nunca. Tampoco con mayores acercamientos ni llegadas como para marcar esa diferencia en el marcador. Y la Universidad de Chile aprovechó, porque los equipos grandes tienen esta jerarquía. Y te llegan una vez y te ganan el partido. Y así fue el partido entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile. La U que respira y muchísimo, porque necesitaba ganar luego de lo que había sido el trompazo que se había pegado por Sudamericana ante Palestino y lo que había sido el partido ante la escuadra de la Universidad de Concepción. Y lo que les marcaba en la mayoría de estadísticas, Coquimbo Unido está por arriba. De hecho, en los goles esperados, Coquimbo tiene 1,22 y la Universidad de Chile tiene 0,76. Entonces, ahí uno se va dando cuenta también. Coquimbo tuvo muchísimas llegadas, pero no lo aprovechó. Y ante un equipo grande no puedes perdonar, no puedes permitir. Y la U, en una que te llegó, te marca la diferencia. Creo que Caputo tiene muchas responsabilidades. Y Valladares, así como lo escuchamos en conferencia de prensa, yo creo que el partido no fue tan así. Diciendo que el partido lo dominaron, me cuesta creerlo. Y yo no comparto mucho esa perspectiva, la verdad. No la comparto mucho. Y creo que hasta cierto punto se precipitó el entrenador. Que yo lo entiendo, yo lo entiendo porque, a ver, son entrenadores que vienen de las series menores. Entonces, en el momento que pueden también ganar un partido y demostrar lo que tienen, también hay una parte de ego que crece y está bien. Pero el partido ni mucho menos hubo un dominio de la Universidad de Chile, ni mucho menos. En el tramo final, porque Coquimbo Unido se cansó también, lograron en algún que otro contexto del partido marcar esa diferencia. Pero no fue tampoco un partido donde la U haya sido dominador, ni haya estado cerca de ello. Entonces, creo por lo menos que hay que también hacer esa autocrítica. A la U le costó un mundo, pero con la jerarquía que tiene con sus jugadores, y en eso sí tiene razón John Valladares, logró sacar adelante un partido muy importante. La U está séptima a esta hora. Podría bajar un par de puestos dependiendo de un par de resultados, pero pasó de estar 13ª en el arranque del partido a quedar quinto cuando terminó el compromiso y séptimo después de algunos resultados que se dieron. Eso con la Universidad de Chile, que suma un triunfo tremendamente relevante, tremendamente importante. Vamos al siguiente partido y vamos a hablar del líder de la competencia, vamos a hablar del líder de la categoría, el líder de la división de oro de nuestro fútbol chileno, que es la escuadra de Deportes Limache. Ahí el productor que no se confunda. lo tengo ahí medio complicado, pero bueno. Vamos a hablar de Deportes Limache porque me parece fundamental, me parece relevante hablar del equipo de Víctor Rivero, que hizo un partido a todas luces sensacional. Me parece que lo que hizo Deportes Limache en la cancha del Estadio El Cobre del Salvador es fantástico. Es propio de un equipo de Rivero y que, bueno, en el primer tiempo ya había cerrado el partido. Entonces me da la sensación que este Limache, así como lo dije en algún análisis, creo que fue contra Coquimbo Unido en la Supercopa, me parece que viene trabajando bien, me parece que viene haciendo las cosas tremendamente bien el equipo de Víctor Rivero, y por eso está primero, con 14 puntos y diferencia de más 8. Bueno, la diferencia también te la da el rendimiento que tuvo en el partido ante el equipo del Norte. 5-2 ante la escuadra de Cobresal, que yo digo, hace mucho rato que viene teniendo problemas. Hace muchísimo rato que viene teniendo problemas el equipo de
de Cobresal, y creo que hay que tener ojo porque en general, cuando uno ve el partido, creo que en líneas generales, Deportes Limache juega lo que juega y te complica el doble. Y sobre todo en una cancha tan difícil como es la del Cobre y El Salvador, la verdad que Cobresal no fue un equipo que demostrara que el año pasado clasificó a Copa Sudamericana. Es un equipo que está debilitado, por supuesto. Uno ve la formación y ya en las líneas generales uno se va dando cuenta que pierde, sobre todo en el aspecto ofensivo. Tiene a Estefan Pino como su pivot, como un jugador importante, aparte convirtió. Tiene a Franco Frías como otro delantero importante. Abraham Carvalho, César Yanis, Agustín Adruz, pero no es un equipo ni mucho menos que esté cerca de ser comparable a lo que fue el equipo de la temporada pasada, con Jorge Enríquez, con Coelho, se nota, con Mesías también que le falta. Es un equipo que está corto y que aparte sufre cuando le llegan. Tiene problemas en el fondo con Franco Bechtold, tiene problemas con Sandoval. También el partido de Yanis fue muy bajo. En líneas generales, poquito que rescatar en Cobresal, que la verdad es un equipo que preocupa. Porque primero se ve un equipo corto y segundo se ve un equipo que no tiene mayores respuestas ante las adversidades. Y que creo que eso es lo más preocupante dentro del equipo de Gustavo Huerta, que a esta hora, solamente a esta hora, para también ser justo, a esta hora está 15º. A esta hora están puestos de descenso Cobresal, 7 puntos en 7 partidos jugados, pero claro, gana un partido y queda séptimo. Entonces también hay que ser justos y decir, oye, quién sabe, próxima fecha juega contra Coquimbo de visita. Partido complicado, partido jodido, donde ambos van a llegar con la necesidad de sumar. Ahora que viene el parón de la fecha FIFA y con la Copa de la Liga entre medio. En el caso de Limache, que creo que es lo importante dentro del análisis, algunos a destacar, por ejemplo, el gran partido que hace Jan Meneses. Físicamente es un jugador que está 2 escalones por sobre el resto y se nota, porque un jugador menudito, si se quiere, con poca estatura, hábil, muy hábil, y que le hizo muy bien al equipo de Rivero, le entrega un valor de incertidumbre fundamental, donde con un fútbol que es sistémico, que tiene hoy mayores aspectos tácticos, y que lo veníamos diciendo, tácticamente es un equipo que tiene las cosas muy bien trabajadas, con Martínez y Llantena en la mitad de la cancha, trabajan Meneses, hoy fue Álvarez en el partido, Castro también, con esa libertad. Es un equipo que tiene muchísima incertidumbre, y en su aspecto táctico, sobre todo desde lo defensivo, con los rendimientos de Alfonso, de Aguirre, lo que también tiene en el banco de los suplentes, uno ve los que entraron y ve las alternativas que tiene. Deportes Limache, entró César Fuentes, entró Flavio Moya, jugadores que son interesantes para ver. Entró César Pinares por Vicente Álvarez, imagínate, Pinares en el banco de los suplentes, Joaquín Montesinos en el banco, Gonzalo Sosa. Estamos hablando de jugadores que perfectamente podrían ser titulares y son parte del banco de los suplentes. El partido lo cerró en los primeros 45 minutos, el gol de Álvarez, el gol de Castro, para colocar ese 3-0 que le dio la tranquilidad ya para el segundo tiempo de salir más relajado. Y de hecho también metió los cambios, y casualmente un minuto después de entrar Gonzalo Sosa marca. Ya sé lo que no hizo Arturia. Yo creo que ahí hubo un error de cálculo en Limache con Arturia. No ha rendido en este campeonato. Pero lo cierto es que ya después César Pinares de penal, con el que cobró el VAR, colocaron el 5-0. El partido por un rato estuvo 5-0. Ya después en el cierre con Limache también más tirado atrás, aparecieron Franco Frías y Estefan Pino. El partido puede haber terminado 3-5. Perdió un penal Estefan Pino. Pero creo que lo importante no está en el punto del resultado, que sí lo es. Grandes chances tuvo 5. La escuadra de Limache hizo las 5. Es un equipo que te llega y te acierta. De hecho, tuvo más llegadas Cobresal que Limache. Dentro de los datos importantes, tuvo más entradas. Por ejemplo, Limache es un equipo que recupera mucho en el bloque defensivo con Aguirre y con Alfonso. Pero creo que hay un valor importante en Ramón Martínez. Y hay un mapa de calor de Ramón Martínez
que es impresionante. Corrió toda la cancha el paraguayo, que había tenido quizás bajo rendimiento durante el arranque del campeonato, pero que ahora se afianza y muestra que tiene muchísimo para darle a este Limache, que necesitaba eso en la mitad de la cancha. Necesitaba más fortaleza y necesitaba más orden para poder competir en el alto rendimiento y también pelear por algo más. Y hoy por eso Limache está primero, porque es un equipo que en los contextos donde se te pide y se necesitan también jugadores de más físico y no muchas veces la incertidumbre que te generan y la creatividad que tienen también Meneses, que tiene Castro y que tiene hoy Vicente Álvarez, eso también es un factor. Así como tiene un factor muy táctico, tiene un factor muy creativo y eso le hizo muy bien al equipo de Víctor Rivero. A ver, algunas otras estadísticas que voy viendo. Por ejemplo, en los pases tuvo más pases que Cobresal y hace mucho rato lo sabemos. Ya la posesión no es un determinante, como sí lo era antes. Ya el valor táctico que tienen los equipos para poder aguantar ante la posesión es fundamental. Tiros al arco, fíjate, 8 de Limache, 4 de Cobresal, y aquí también hay un valor diferencial importante. Que Limache con lo que te llega normalmente te anota, es uno de los equipos con mayor efectividad y con menor posesión también. Por ejemplo, en los duelos quedaron más o menos parejos, pero el partido se decide en estos detalles y en esos detalles Limache te mata. Y por eso Limache está primero. Y merecidamente está primero el equipo de Rivero. Te puede no gustar, te puede parecer un equipo que se preocupa más de defender y que es un equipo que tiene su maña, como se dice en buen chileno. Pero hace las cosas como se deben. Y por eso le metió 5 a Cobresal en El Salvador. Que puede sonar muy fuerte, pero así fue. Lo goleó a Cobresal, lo pasó por encima y hoy es el puntero del campeonato, el equipo de Víctor Rivero. Vamos a pasar ahora, son varios partidos y aparte vamos a ir viendo otros temas. Quiero pasar un partido que me parece importante, me parece relevante analizarlo porque creo que hay varias cosas para ver en este compromiso, para ver si lo vamos analizando entre nosotros. Vamos a hablar de la Universidad Católica y de Everton, que igualaron 2-2 en la cancha del Claro Arena. Cada 5 partidos deja puntos de local la Universidad Católica. En el 2025 fue ante Higgins, en el 2026 fue ante Everton de Viña del Mar, que lo comenzó ganando en los 7 minutos, lleva ganando 2-0, con goles de Palacios y de Soto. En el 45+1, 45+5 en el cierre del primer tiempo, anotó Fernando Sampedri, en el 73 Jimmy Martínez, en un partido que tuvo 2 expulsados, uno por equipo, Juan Ignacio Díaz y Dieter Villalpando. Díaz por falta, Villalpando por haberle dicho, por haber pegado un manotazo a Gary Medel. Yo en eso estoy de acuerdo, yo creo que está bien expulsado Villalpando, yo creo que estaba bien la amarilla de Medel, no le dio tampoco Medel como para algo más. Mucha gente pidió la roja. Lo que sí tengo que decir, yo tengo todavía muchas dudas, me imagino que las líneas que están bien tiradas por parte del VAR, pero me quedaron muchísimas dudas en el gol que convierte Palacios para lo que era, si no me equivoco, el 3-1 del partido, para Everton. Yo tengo todavía mis dudas, pero yo confío en el arbitraje. Yo de verdad creo que no lo hacen adrede. Sí siento que hay un nivel bajo del arbitraje durante estas últimas fechas del campeonato y se nota. Se nota que en este caso falta mayor preparación para los árbitros y se nota que falta también un poco de criterio. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque yo veo criterios muy diferenciales entre uno y otro y creo que se puede mejorar en este aspecto. Bueno, dentro del partido uno ve una Universidad Católica incómoda, muy incómoda, y creo que en las líneas generales se nota que no es un equipo que todavía esté plasmando su mejor fútbol. Palavecino muy estático en este partido, demasiado centralizado, no logró abrirse tanto a la banda. Valencia creo que tuvo un partido irregular. Bernardo Cerezo se nota que no es el lateral titular de la Católica y está esperando con ansias a Arancibia. Le falta también eso al equipo cruzado. Y lo otro, lo más preocupante, que juega Copa Libertadores. Entonces, para un equipo que tiene que competir en un torneo internacional y que va a la fase de grupos, uno se preocupa en estos contextos de ver al equipo que no está en las condiciones óptimas o como quizás uno esperaría de un equipo grande que más encima estaba jugando de local. A los 7 minutos se iba perdiendo 2-0 y claro, tuvo que remar de atrás con un Everton que
tiene valores bien importantes, como el caso de Hugo Magallanes, que tuvo un muy buen partido para marcar a San Pedri, más allá del gol que es casualmente donde se le escapa. Benjamín Berríos es un jugador incansable. Es dentro de estos volantes que pueden jugar de lo que sea en un equipo. Bueno, lo hizo de lateral ante la UC, y lo hizo de muy buena manera. Mismo caso de Lucas Soto, tuvo un buen partido. Palacios, mientras haga goles, yo les digo, el delantero vive del gol. Y así como en casos anteriores, pues, con Cobresal, con Pino, con la Universidad de Chile, con Vargas, en Coquimbo con Prato, ahí te das cuenta, el delantero puede hacer muchas cosas en el partido, pero mientras no convierta goles, termina siendo termina siendo poco lo que se colabora en poder analizarlo de una manera correcta. Yo al menos tengo anotado como lo mejor del partido, Benjamín Berríos. Creo que el partido fue incansable, pero en la Católica tiene mucho valor lo que hizo Jimmy Martínez. Un muy buen partido de Jimmy Martínez, que a mí me sorprendió gratamente. No pensé que iba a ser tan buen partido en este caso el número 14 de la escuadra de la Universidad Católica. Y un Garnero que desesperado por dar vuelta al partido, metió cambios, pero tampoco tiene mayores cosas de donde sacar. Metió a Clemente Montes por Valencia, metió a Mena, metió a Diego Valencia, pero no son tampoco las soluciones que necesita la Universidad Católica. Y no son las soluciones que le van a quitar todos los problemas. Es un equipo que por momentos se ve corto y que se ve sin mayores alternativas y que no se ve con un plan B muchas veces. Y que creo que eso es algo que tiene que trabajar el equipo de Garnero. Y sí siento que Everton desperdició una muy buena chance de haberse llevado un triunfo en la cancha del Claro Arena, pero en los contextos que estaba Everton a cómo estaba hace 3 fechas atrás es un cambio radical para el equipo que hoy dirige Ribó Neto y que los primeros 45 minutos mostró un muy buen partido y que se nota que mejora. Va a necesitar a Londoño, va a necesitar a Montiel, necesita ese recambio. Entró bien Valentín Vidal, ojalá que no sea nada grave lo de Moya, porque es un muy buen jugador. Se ve mejor con línea de 4 que con línea de 3, sin dudas. El equipo que hoy ya dirige Riboneto, el ex entrenador de Talleres de Córdoba. Y la Católica, más allá del empate, quedó en la parte alta, no se alejó. Todavía está cuarto. Podría quizás, dependiendo de algunos resultados, bajar algún puesto. Así como casi el resto de los equipos. Sobre todo si la Calera gana el partido. Ya vamos a ir a ese duelo. Y aquí también me detengo para terminar con el tema de la Católica. Y es ver a la Católica muchas veces a mí me resulta incómodo. Porque es un equipo que no colabora con el espectáculo. Y es fundamental esto. Sigue siendo el fútbol un espectáculo, un entretenimiento como deporte. Que ha llegado a masas inalcanzables. Pero ver jugar a la Católica con algunos nombres, con Cristian Cuevas, con Matías Palavecino en muchas ocasiones y con Fernando Sampedri. Bueno, lo de Sampedri viene hace mucho tiempo. Lo de Cuevas también, y Palavecino lo hemos visto también en Coquimbo. Pero colabora un poco con el espectáculo y no le hace bien al equipo, no le hace bien al conjunto. Creo que esto es fundamental entenderlo. Que la Universidad Católica necesita jugar y necesita no entramparse en estos contextos donde pierde más de lo que gana. La Católica, reclamando, pierde más de lo que gana si se preocupara de jugar al fútbol. Yo creo que con eso vamos cerrando el tema de la UC, que tiene mucho que mejorar. Sacó el empate, que creo que no es un mal punto considerando lo que había sido el trámite del juego. Bueno, vamos a pasar a lo que va a ser el próximo partido, porque tenemos que hablar de un equipo que perdió entrenador. Sí, porque hay un equipo que perdió entrenador, que es el caso de Deportes Concepción, que bueno, debería tener ya entrenador durante las próximas horas. Debería ser Walter Lema. Y Coronado, ex italiano, que ganó de muy buena manera a Deportes Concepción, sobre todo en el primer tiempo. Aunque yo no vi muy contento al equipo de Lema, no lo vi muy contento a Lema. Lo vi un poco preocupado en cierto punto, lo vi un poco nervioso, si se quiere, porque no salieron las cosas quizás tal como él quería, más allá del resultado, porque cuando uno va a las ocasiones, bueno, a las ocasiones claves tuvo 3,
Y tiros, tiros totales, lo que veía eran 7. Imagínate. Tuvo 17 tiros totales al arco, o disparos si se quiere, Deportes Concepción, y tuvo apenas 7 el Audax Italiano. La posesión en el segundo tiempo la manejó Concepción, también entendiendo que el primer tiempo ya con el dominio que estaba teniendo el Audax, aprovechando primero el tiro libre y el cabezazo de Ferrario, que tuvo un muy buen partido, gran partido de Enzo Ferrario a tener en consideración. Después Chiaverano que aprovecha, y Franco Trojansky, muy buen control y muy buena definición, con mucha calma ante el arquero Dutra. Uno de los arqueros que más ataja, y uno de los responsables también de que Concepción no esté tan mal como está. Porque hasta el equipo que dirigía Almendra le faltaba muchísimo. Y se veía un equipo pobre. Bueno, defensivamente también tuvo un partido muy bajo, con Cáceres y Béjar a las bandas. Que yo digo, los laterales son lo que más le duele a Deportes Concepción. Tiene muy buenos nombres en ofensiva, pero en el aspecto defensivo todavía le falta un montón. Norman Rodríguez no tuvo buen partido. Mismo caso Diego Carrasco. En la mitad de la cancha, Jonathan Rodríguez trató también de solucionar los problemas. Sandoval, lesionado entre Sepúlveda, que creo que es de los que entra más claritos. Esta vez, Enríquez y Valencia tuvieron que tomar el equipo a sus espaldas y tratar de marcar diferencia, pero no lo lograron en demasía, y eso se nota porque a falta de un 9 también que te colabore, hoy la Ribey es un 9 y sigue siendo un 9 estático, y para la primera división está bastante lejos de lo que estuvo en el ascenso en la temporada pasada, así que sí tengo la sensación de que Deportes Concepción bajó muchísimo su rendimiento en líneas generales, a comparación de lo que había sido el partido, por ejemplo, de Coquimbo. Y bueno, Anteñonense también había mostrado un rendimiento similar, pero no me acordaba y no había visto un rendimiento tan bajo del equipo de Patricio Almendra, que bueno, en conferencia de prensa renunció y dejó la banca de Deportes Concepción. Debería llegar Walter Lema, el ex DT de La Calera, para tratar de sacarlo de la emergencia. Hoy Deportes Concepción está último, tiene 4 puntos, y no viene haciendo no venía haciendo buenos partidos. Ahora viene Copa de la Liga, así que va a poder también ver otras alternativas, va a poder barajar otros contextos. Pero me parece que en definitiva Deportes Concepción tiene muchísimo que mejorar. Mejoró también con el retroceso del Audax. Entonces, cuando el equipo rival lo sale a buscar, se ve un equipo muy débil, sobre todo en el aspecto defensivo. Y se nota que es un equipo que le falta bastante jerarquía. Más allá de tener a Valencia y Enríquez, dos jugadores no te van a salvar el año. La Ribey está lejos de su mejor versión. Aparte, bueno, sufrieron un accidente, sufrieron un asalto durante el fin de semana en Santiago, así que toda la fuerza para ellos. Creo que estaban con otro jugador aparte, con Guiliar, puede ser, que no ha tenido el mejor rendimiento, pero bueno. Deportes Concepción en sí no ha tenido grandes rendimientos en líneas generales, sacando el partido con Coquimbo, que convierte el gol de penal a los 9 minutos, se encierra atrás y termina consiguiendo ese triunfo. Hoy último, y que creo que con justa razón en relación y en medida a lo que ha sido el juego. Y el Audax Italiano, que es el equipo que ganó este partido, hizo un partido inteligente y su partido correcto, y que aprovechó los momentos del primer tiempo, con un Mateo y Collao que se están fortaleciendo en la mitad de la cancha. Matus y Guajardo también por las bandas, en esta especie de 3-2-3-2 que tiene Gustavo Lema. Cuando defiende es un 5-2-3 o un 5-2-1-2 si se quiere, con Aedo más enganchado. Y la verdad que después de Concepción no le logró hacer mayor daño al equipo itálico, que hoy está sexto y que, bueno, aparte va a tener que ver el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Vamos avanzando, tenemos más partidos para analizar ahora. Vamos a hablar de un muy buen partido, muy buen partido. Yo quedé ciertamente sorprendido. Yo pensé que íbamos a ver un partido probablemente más parejo, pero fue un partido muy entretenido y que tuvo emociones en el inicio y en el cierre. Este empate que tuvieron Ñublense y Deportes La Serena por 2-2 en la cancha del Nelson Oyarzún Arenas, que estuvo a punto de no jugarse. De hecho, estuvo a punto de no jugarse. Pero creo que fue un muy buen partido, que el equipo de Rivera lo salió a jugar de manera inteligente, lo llevó al aspecto físico, que es algo donde quizás Deportes La Serena no se siente tan cómodo, porque en la mitad de la cancha, sacando a McAllister, tiene Escalante, y queda quizás un poquito más
más suelto Chamorro, pero es un equipo mucho más técnico. Deportes La Serena, a la comparativa de Manuel Rivera y Lorenzo Reyes, por supuesto, en la escuadra de Ñublense de Chillán, pero que en el partido lo logró batallar, lo logró mantener Deportes La Serena. Buen rendimiento de McAllister, que creo que mejoró sobre todo en la segunda parte. Defensivamente, Delegado tuvo un partido más bajo quizás que fechas anteriores. Lucas Alarcón sigue en esta subida de rendimiento. Muy, muy buen rendimiento de Lucas Alarcón, que buena parte convierte. Sí siento que le afectó la baja de Salazar, de Jair Salazar, y se notó en el partido. Se nota cuando no tienes un jugador, se nota y bastante. Tengo la sensación de que Deportes La Serena defensivamente tiene un buen esquema. En ofensiva tiene nombres muy importantes, como es el caso de Jason Vargas, Diego Rubio. Tiene a Escalante, que es un jugador muy interesante, muy, muy técnico y que da gusto ver. Yo creo que Joaquín Gutiérrez es quizás ese punto débil que tiene hoy Deportes La Serena, que es la zona derecha en ofensiva. Y bueno, Bruno Gutiérrez. Pero Chamorro también se va aproximando a ese sector. Yo creo que le falta un extremo derecho a Deportes La Serena y tendría que ser lo que probablemente salga a buscar. Porque Stefanelli no es extremo derecho tampoco. A falta de Oroz también a tener en consideración para la Copa de la Liga. Pero Deportes La Serena mejora constantemente, así como lo ha dicho Felipe Gutiérrez, sobre todo en su aspecto ofensivo. Defensivamente quizás son los detalles mínimos los que le hicieron perder puntos. El partido lo tenía cerrado, lo tenía ganado, hasta el gol de Franco Rami. Con un Ñublense que tuvo un alza, tuvo una baja durante un rato del partido. Se había encontrado con el gol de Ábalos, muy buen cabezazo. También mucho mérito en Graciani, también lenta la defensa de Deportes La Serena para marcar en esa zona. En el segundo tiempo entendió el contexto, lo salió a buscar el equipo Granate. Y con eso se encuentra con los goles, tanto de Alarcón, golazo, probablemente el mejor gol de lo que llamamos de fecha. Y después con el tanto de Jason Vargas para colocar el 2-1. Y hasta ahí La Serena había dominado, había administrado de manera fantástica el partido. Y ya fue un mínimo detalle, una equivocación entre Delgado y Lancelota que termina haciendo que Franco Rami ponga el empate 2-2. Un punto que creo que se le hace más negocio a Ñublense que a Deportes La Serena. Ñublense queda metido en la parte alta de la tabla de posiciones en un partido parejo. De hecho, las estadísticas, la mayoría son todas similares. Una gran chance para cada uno. 12 tiros para La Serena, 18 para la escuadra de Ñublense totales. Los pases estuvieron muy, muy parejos. En los tiros al arco 5 y 3. 5 para Ñublense, 3 para la escuadra de La Serena. En los duelos estuvieron 50 y 50. Entonces, sacando el aspecto defensivo, la verdad que en general fue un partido parejo. Fue un partido que creo que Ñublense saca más premio de lo que es el partido para Deportes La Serena, de lo que significa. Entonces, sí tengo la sensación de que por ahí el partido le termina valiendo ese punto a Ñublense más que a Deportes La Serena. La Serena queda ahí, quedó en la mitad de la tabla sin muchos problemas. Yo creo que está para algo más, pero hay que tener ojo porque es un equipo corto. El equipo que hoy dirige Felipe Gutiérrez y que por ahora le está sacando rendimiento y que creo que ha hecho una buena labor. Momento de cafecito, con su permiso para toda la gente que nos está sintonizando. Así que ahora vamos a pasar al que fue el último partido que se jugó hasta esta fecha. Después vamos a ir con lo que falta por jugar. Con la Universidad de Concepción y Palestino, victoria 1-0. El partido malo, señor. No hay forma de defender este partido. La lluvia de Concepción también colabora poco. El partido se entrampó muchísimo en la mitad de la cancha. Y defensivamente creo que los de Conce y Palestino estuvieron muy bien sacando la última pelota y el gol de Antonio Díaz. Hay poco para analizar desde lo técnico porque el partido estuvo muy difícil de jugarse. Y creo que la Universidad de Concepción se acostumbró un poco más a la cancha, ya también la conoce. Entonces se notan esos valores diferenciales entre uno y otro. Entonces yo creo que el partido lo manejó bien la escuadra de la Universidad de Concepción, entendiendo que Palestino iba, trató también con los cambios, con la entrada de Benítez y de Carrasco por las bandas, pero no le logró dar tampoco mayor llegada a Da Silva, y siempre estuvo lejos del arco que defiende Santiago Silva, que tuvo buenas atajadas, tuvo muy muy buenas atajadas. De hecho hay una
que vuela para la foto, fantástica, fantástica. Muy buen arquero el de la Universidad de Concepción. Grandes chances tuvo una en la Universidad de Concepción y fue la que convirtió, pero en realidad en la mayoría de estadísticas están los dos muy parejos. En la posición del balón, claro, Palestino es un equipo que le gusta tener la posición, pero es un equipo al que le duele los tramos finales. Hace mucho tiempo le duelen estos tramos finales a Palestino con la Nona Muñoz. Esto lo aprovechó en Sudamericana, pero en el campeonato la verdad que le ha costado. En realidad, como les digo, estadísticas muy parejas, sacando los duelos. El duelo estuvo muy bien en la Universidad de Concepción y la dupla de los González en el fondo está haciendo un muy buen trabajo. Y aprovecha un contexto donde necesitaba sumar para sumarse a este pelotón de equipos que tienen 10 puntos, para tratar también de acomodarse en la tabla y bueno, ahí está. Está quinto, con una posición mucho más cómoda, mucho más reconfortante y lo que dicen, reinventarse en base al éxito. Y que creo que ha hecho de una muy buena manera el equipo que hoy dirige Duarte, que antes dirige a Juan Cruz Real. Creo que en general han hecho muy muy buen trabajo. Y lo de Palestino creo que tiene cosas para mejorar, sobre todo en el aspecto de cómo crea fútbol en la mitad de la cancha. Porque con Montes y Gallegos tienen jugadores muy técnicos, pero que juegan muy lejos entre sí. Entonces ahí pierde también valor el equipo de Muñoz, con la posibilidad de jugar de tener un buen juego interno, pero su potencial está por las bandas. Y si no está bien Munder, no está bien tampoco Jonathan Benítez, creo que se nota esa diferencia. Bueno, Da Silva cuando no le llegan pelotas la tiene muy difícil. No es un jugador que él se cree propiamente las llegadas. Es un pivot. Hoy en el fútbol chileno tenemos muchísimos pivots dentro de la zona ofensiva. En pases estuvieron más o menos similares. En total tuvimos 8 amarillas. Creo que fue el partido con más amarillas de lo que llevamos de fecha. Pero el partido en sí no fue un buen partido. Y creo que hay cositas para mejorar en ambos. Pero también se entiende. La cancha no estaba en las mejores condiciones, ni mucho menos. Así que lo vamos a dejar pasar por esta vez. Y creo que fue un partido donde tácticamente se cuidaron mucho. Y en una aprovechó Antonio Díaz para colocar el 1-0. Hoy la Universidad de Concepción está quinta. Creo que merecidamente es un equipo que tiene muchas alternativas y que tiene valor joven y un valor de experiencia que le hace bien al equipo que hoy dirige Cristian Duarte. Vamos a pasar ya directamente a lo que se nos viene en esta jornada de lunes, con los dos partidos, con Colo Colo que recibe a Huachipato. Lo que les marcaba, Colo Colo de ganar en esta jornada queda puntero del campeonato con 15, pero va a enfrentar a un Huachipato que viene con la necesidad. Y aparte, en la temporada pasada, estos dos equipos empataron 2-2 en un muy buen partido. Hoy el equipo de Ortiz llega con esta espalda que le permite, a partir de los 1-0 que ha tenido ante O'Higgins, ante La Calera en el cierre, ante la escuadra del Audax italiano, ha ganado estos partidos medios entrampados. Pero yo siempre he guardado una opinión sobre Fernando Ortiz. Hasta hoy, ojo, no puedo decir nada también porque está en la parte alta y los entrenadores de los equipos grandes, mientras se mantengan en la parte alta y logren competir por algo grande, yo creo que tienen la mayor parte del trabajo hecho y tienen esa tranquilidad, si se quiere, ¿no? En los últimos 10 ha ganado 7 Colo Colo, 2 Huachipato y un empate. Obviamente el favorito para esta jornada es el equipo de Macul, el Cacique, con lo que debería ser un once titular sin Correa, digo, y con Romero otra vez de titular, que llama la atención, aparte porque Correa cuando entra con una revolución más siempre, y Romero le dio esa calma y es un delantero que molesta yendo a la banda, y que es un delantero pivot, no su característica mayor, pero que siempre te complica y le hace la vida muy, muy difícil a la escuadra a las cuadras rivales, quería decir. Y bueno, ahora con un Huachipato que normalmente juega con línea de 3. El otro día ante Coquimbo trató de armar una línea de 4 y tampoco le funcionó. De hecho, Coquimbo se benefició en ello y se vio bien el equipo pirata. Pero bueno, yo creo que el partido obviamente tiene su favoritismo para Colo Colo, entendiendo también el contexto de cómo viene el equipo. Pero sí creo que Huachipato, en un contexto donde
viene golpeado porque aparte viene de perder con Carabobo en la serie. Venía de perder 3-0 con Limache de visita y perdió 3-1 de local con Coquimbo. Es un partido, podríamos decir, un clímax para García, en un contexto donde de ganar vuelve a respirar y probablemente le va a dar otro aire a Huachipato. De perder va a quedar muy complicado. De hecho, cuando nos vamos a la tabla de posiciones, bueno, el arranque había sido bueno de Huachipato con Maxi Gutiérrez, ha perdido muchísimo con la salida del extremo a Independiente. De ganar Huachipato llegaría a 12, imagínense, quedaría... por diferencia de gol podría quedar tercero. De ganar Colo Colo queda puntero del campeonato. Con Romero desde el arranque, con Vidal otra vez de líbero. Un Colo Colo que se ha construido bien y que tiene lo justo para competir por el campeonato. Yo no sé si en la Copa de la Liga le va a dar prioridad. Yo no sé qué equipo le van a dar prioridad a la Copa de la Liga, que va a comenzar esta misma semana. Para terminar con la fecha, Unión La Calera tiene que recibir a Higgins de Rancagua en la cancha del Nicolás Chaguán. Partido siempre entretenido entre La Calera y O'Higgins, con un O'Higgins que viene golpeado por el tema de quedar eliminado en la Copa Libertadores. Va a jugar Sudamericano, lo cual es un muy buen premio para un equipo que tiene 11 jugadores y el equipo alternativo no ha logrado sacar quizás esa diferencia como para mejorar y tener quizás mayores resultados en el campeonato. Y esto también lo vamos a ver en la Copa Chile. Yo creo que la Copa Chile se va a quedar como no te ofrece mayor premio. Yo creo que va a quedar un tanto rezagada, lamentablemente, nuestra querida Copa Chile, porque sobre todo el formato más antiguo con los equipos de otras divisiones se nota que marca esa diferencia. Pero son cosas que no se puede hacer mucho, también entendiendo que se abaratan costos también. Y se entiende por un punto, pero también la mística, el arrastre cultural que tiene la Copa Chile era fundamental. Y hoy eso lo pierde en nuestro fútbol. Bueno, volviendo con Colo Colo, partido importante este. Y O'Higgins y La Calera, dos equipos que están en la mitad de la tabla. Porque Unión La Calera tiene 9... y O'Higgins también tiene 9. Partido para dar un paso más. De empatar los dos, podrían subir de hecho 3 o 4 posiciones cada uno. El empate no es una mala idea, de hecho, para ambos elencos. Pero me da la sensación de que va a ser un partido peleado, bien disputado. Considerando aparte de que tienen descanso hasta el fin de semana, donde va a comenzar lo que les comentaba, la Copa de la Liga. Esto con el campeonato que está apasionante, está interesante. Y aparte también, como lo dijo Juan José Rivera, por ahora con todos parejos, se hace llamativo y se hace entretenido esta liga de primera 2026. Vamos a repasar la tabla en un ratito más. Pero lo que les comentaba, vamos a meternos en el extra time. Por supuesto con todo lo que significa este inicio de Copa de la Liga. Y por supuesto, que creo yo que es más importante, el sorteo de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana este jueves a las 20 en la sede de la Conmebol en Paraguay. Vamos a tener el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Coquimbo Unido y la Católica por Chile en la Libertadores. En la Sudamericana, Audax, Palestino y O'Higgins de Rancagua. A ver, con este análisis que podemos hacer del campeonato hay dos posturas. Una, el mejor equipo de los 5, ojo, de los 5 que yo veo hoy compitiendo en la Copa Internacional, fíjense que creo que es O'Higgins. Porque O'Higgins es un equipo que batalla partido a partido y que creo que en este contexto de torneo internacional es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado. Yo creo que es el equipo trampa, de hecho, de la Sudamericana. Porque aparte va el Bombo 4. Entonces, yo creo que es un equipo trampa y que hay que tenerle mucho ojo porque está muy bien armado. Con Francisco González como estandarte, con Arnaldo Castillo en buen rendimiento, es un jugador muy, muy complicado de marcar. En la mitad de la cancha tiene nombres muy interesantes: Leiva, Ravelo, Ogaz, Sarrafiore. Tiene un gran arquero como Carabalí, que mucha gente ha dicho, a Carabalí no lo van a llamar a la selección y ya voy a ir con la selección. Yo creo que tiene argumentos como para ir, y sigue siendo un arquero ciertamente joven. Claro, hoy está en Cortés en buen rendimiento, está Guillermo en buen rendimiento. Entonces,
se le ve complicada esa postura. Faúndez, también como lateral, yo creo que Faúndez tiene que ir a la selección. Es un gran jugador y que hay que sacarle todo el rendimiento posible. Yo creo que O'Higgins es un equipo complicado, un equipo jodido. Y bueno, Palestino también. Yo creo que hace tiempo ya Palestino entiende esta línea contextual que tiene en los torneos internacionales y le viene sacando muchísimo rendimiento. Creo que los que la tienen más difícil son los equipos chilenos en la Libertadores. Porque el sorteo, de hecho, estoy a esta hora para poder contarles también cuáles son los bombos, porque esto es importante. Porque uno ve a la Católica y se ve complicado. No te voy a mentir, uno ve a Coquimbo y se ve complicado. Entonces, creo que, bueno, aparte los 4 que clasificaron de la fase previa, Independiente Medellín, Tolima por Colombia, el Barcelona y Cristal son rivales jodidos. Son rivales jodidos, entonces el bombo 4 es un bombo trampa, porque aparte hay 2 equipos argentinos y hay un brasileño. Quizás el que queda rezagado hasta cierto punto es Universidad Central de Venezuela. Pero, por poner un ejemplo, puede salir en un mismo grupo Fluminense del bombo 1, puede salir del bombo 2 Estudiantes de La Plata, la Católica, y te puede tocar con Barcelona. Imagínate ese grupo, es jodidísimo. Y hoy la Católica no tiene un buen rendimiento como para ir y competir ante esa calidad de rivales. Hoy la Católica está un paso abajo de lo que puede estar, porque la Católica tiene un buen equipo, obviamente condicionado por las lesiones, pero tiene equipo como para competir. Yo al que la veo complicada es a Coquimbo, por supuesto, que se ve quizás junto con La Guaira y con Always Ready jugando de visita, no de local. Always Ready de local se termina convirtiendo en el Barcelona. Ese es probablemente uno de los equipos más débiles del bombo 3. Aparte que no está jugando bien y es un equipo inestable. Entonces, con la vuelta de Zavala, perdiendo Holgado, sin un 9 de referencia, si es que no está Johansen, la tiene muy difícil Coquimbo Unido. Yo creo que con Lucas Prato pierde Coquimbo Unido en el 11 inicial y probablemente va a terminar colocando a Riveros de 9. Sin ser un delantero centro, pero necesita también volver a los goles. Coquimbo Unido el año pasado lo que tenía era que era un equipo muy efectivo. Y no se cerraba más allá de eso. Defendía muy bien y lo sigue haciendo, pero ofensivamente le falta. Le falta subir un peldaño más y poder marcar esa diferencia. Entonces, los de la Libertadores la tienen muy difícil. Pero yo creo que si se quiere y si tratan en la medida de lo posible de lograr marcar un poco esa diferencia, yo creo que hay que tener ojo. Hay que tener ojo. Porque ¿quién te dice que no? En algún contexto, contra rivales importantes, tanto Coquimbo como la Católica puedan sacar diferencias. Y también en la Sudamericana. Con O'Higgins, que yo creo que es el equipo trampa, que es un equipo muy jodido. Con Palestino, que siempre cuesta, y que va a estar en el bombo 2. Y con el Audax Italiano, que por supuesto compitiendo en un torneo donde la Sudamericana este año tiene rivales muy importantes como River Plate, por ejemplo. Tiene a Racing también en el fútbol argentino, pero bueno, también tiene a Riestra, tiene a Barracas. Se nivelan un poco, ¿no? Algún día voy a hablar del tema de los cupos. Algún día voy a hablar del tema de los cupos. Vamos a lo último, a lo que viene este fin de semana, con el tema de la Copa de la Liga y las fechas FIFA. Bueno, los grupos se decidieron en este desescalado, si se quiere, el intervalo. Hay grupos interesantes como el de Coquimbo, que tiene a Colo Colo, a Deportes Concepción y a Huachipato dentro de la Copa de la Liga. Está el grupo de la Universidad de Chile también, interesante, que tiene cositas para ofrecer. Y creo que en la general es un torneo llamativo, ¿no? Yo espero ver, ojalá todos los partidos, porque creo que ver partidos que quizás no los hemos visto todavía y que van camino a verse en el campeonato, yo creo que le va a hacer bien al torneo. Lo que les decía, Colo Colo, Coquimbo, Deportes Concepción y Huachipato. En el grupo B, la Católica, Cobresal, Ñublense y lo de Conce. Yo creo que ahí la Católica tiene favoritismo. Tuvo fortuna, vamos a decir. En el grupo C, Everton, O'Higgins, Palestino y Limache. Este grupo está muy bueno porque casualmente Everton viene en alza. Limache está jugando muy bien. Palestino y O'Higgins en copas internacionales se pueden también
estabilizar, si se quiere. Y en el grupo de Audax, Deportes La Serena, la Universidad de Chile y Unión La Calera. Pasan el primero de cada grupo para enfrentarse en una Final Four próximamente. Se van a jugar 3 fechas ahora y lo más probable es que en algún otro parón se vayan a jugar las otras 3. Es un torneo que a mí me llama la atención, pero yo no sé si a los clubes tanto. Lo bueno, que se juega primero este fin de semana, luego se va a jugar durante la mitad de la semana que viene y ya después el último fin de semana de marzo vamos a tener este parón de campeonato, pero no se va a dejar de jugar, que creo que es lo importante. Y la fecha FIFA, bueno, yo no soy nadie para condicionar a Nicolás Córdoba, ni mucho menos, que está trabajando y que de hecho está buscando nombres en el extranjero y esperando que haga un buen trabajo. Hay que mirar la liga local, por supuesto, sobre todo con los jóvenes. Hoy es un momento ideal para probar con jóvenes. Yo digo, Guillier tiene que ir. Y yo creo que tiene que ser titular. Vigorux viene con una temporada muy avasalladora y viene jugando muy bien. Pero creo que también es el momento de ver otros nombres. El caso de Felipe Faúndez, de O'Higgins de Rancagua. Hay nombres bien interesantes en nuestro fútbol. Bueno, quiero ver a Maxi Gutiérrez, Cepeda, Loyola, para jugar contra Cabo Verde y contra Nueva Zelanda, por este torneo que creó la FIFA para los equipos que no clasificaron al Mundial y los que sí, también para darles esa fortaleza en este torneo. Entonces, yo creo que vamos a ver una nómina así como en algún estándar, si se quiere, próxima a ser la base del equipo. Yo creo que en sí vamos a encontrarnos con un contexto donde nuestro fútbol necesita sacar nombres y sobre todo sacar nombres en ofensiva. Y es ahí donde quiero ver qué encuentra Nicolás Córdoba para lograr ese tan ansiado éxito que hace mucho tiempo no tiene la selección chilena. Bueno, nos estamos acercando al cierre ya de este primer episodio del Café del Lunes. Lo cierto es que yo los quiero dejar invitados, por supuesto, para la próxima semana. Todos los lunes a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en vivo para el Café del Lunes. Esto estrenado y publicado en Spotify, para que toda la gente nos siga, nos prefiera. MRM Sports /Manuel Rojas Muñoz nos encuentran o lo buscan directamente como el Café del Lunes. Gracias a la gente que nos ha preferido hasta esta hora de la mañana, comenzando la mañana, comenzando esta semana. Vamos a revisar la tabla de posiciones de esta liga de primera, con Deportes Limache, que tiene los 14 puntos, con Ñublense, que también llega a las 2 unidades, Colo-Colo con 2 a falta de lo que va a ser el partido del día de hoy. La Universidad Católica aparece con 11, mismo caso de la U de Conce. Audax tiene 10, mismo caso de la Universidad de Chile. Ahí quedan los equipos con 2 dígitos. Aparece después La Serena, La Calera, Coquimbo, Huachipato, Higgins, con 9 puntos. Entre el octavo y el 12º tienen los mismos puntos. Esto es hermoso. El campeonato que esté tan parejo lo hace muy, muy entretenido y muy llamativo. Palestino con 8, Everton con 7, Cobresal con 7, Deportes Concepción con 4. A ver, los ganadores de esta fecha, a falta por supuesto de lo que haga La Calera de Higgins, el que gane ese partido va a ser uno de los ganadores sin duda, porque va a subir una buena cantidad de posiciones. Después terminan empatando. Creo que Limache y Ñublense son buenos ganadores, más allá de que Ñublense empató. Lo de Conce, gran ganador de esta fecha, quedando quinto. Estaba 12º, si no me equivoco, comenzando su partido. Los grandes perdedores, bueno, también de los grandes ganadores de la Universidad de Chile. Los grandes perdedores, creo que pierde considerablemente Coquimbo, que estuvo sexto y ahora está 10º. Bien inestable el equipo de Caputo. Palestino también. Y sobre todo los dos últimos, Cobresal y Deportes Concepción, que creo que por lo que han mostrado tienen argumentos para estar en esas posiciones de la tabla de posiciones. Creo que no hay mucho que discutir sobre el rendimiento de ambos equipos, que creo que han estado bastante bajos en este tramo final en este comienzo de campeonato, en estas primeras 7 fechas de la liga de primera. Bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos. Fue un gusto acompañarlos en lo que es para nosotros un momento siempre muy importante. Este primer capítulo
de El Café del Lunes, acompañándolos por supuesto con todos y cada uno de los detalles de nuestra queridísima Liga de Primera 2026. Recuerden que aquí vamos a estar todos los lunes a partir de las 10 de la mañana para hablar de lo que más nos gusta, nuestro balompié nacional y por supuesto también del fútbol internacional. Buen inicio de semana para todos, gracias por elegirnos a esta hora de la mañana, tarde o noche, como nos estén escuchando, como nos estén viendo. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Buen lunes, buen inicio de semana para todos. Abrazo grande para todos.